Han recibido una bendición con lo que acabamos de escuchar. Soy bien agradecidos por todo el trabajo, todo lo que se ha involucrado en esta práctica, nomás para poder traer este programa. Uno pensaría, pues bueno, verdad, no pudimos tener una cantata con todo el coro, pero hicimos una miniatura y creo que salió bien bonito al escuchar. Fue bendecida mi alma. Hoy es un día muy especial para nosotros como cristianos. La resurrección de Jesucristo merece un enfoque muy especial por parte de nosotros los cristianos y por parte de todas las iglesias. Hoy se va a celebrar la resurrección un poco distinto, medio lejanos todos y en sus casas y con todo esto, pero al ver la narrativa de la resurrección no fue algo muy diferente, ya que en la resurrección había un grupo muy pequeño que fue a la tumba y esa resurrección yo creo que va a ser historial aquí en nuestra iglesia y yo pienso alrededor del mundo para los cristianos, no solo porque celebramos la resurrección de Cristo, sino que en la forma en la que estamos celebrando la resurrección de Cristo. Pero de todos modos hemos estado orando que Dios hable a sus corazones y que Él salve a alguien que quizás esté escuchando que no conoce a Cristo como Salvador, y eso ha sido nuestro corazón y nuestra oración hasta este momento. Abran sus Biblias por favor y vayamos al libro de Mateo capítulo 28. Confío que ya tienen sus notas y pudieron imprimirlas para poder nosotros tomar notas de la predicación. Y vayan a Mateo capítulo 28 por favor y vamos a leer 6 versículos. Mateo 28 versículo 1 al 6, nos vamos a enfocar en Mateo, así que van a ver referencias que van a ver ustedes en la pantalla y van a ver unas a las que van a tener que abrir, pero todas las que vamos a ver en sus Biblias van a estar ahí en el libro de Mateo, así que tengan la Biblia lista. Dice la Biblia en Mateo 28, versículo 1 en adelante, si leen todos conmigo, y dice la Biblia: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La resurrección de Jesús es la razón por la cual el cristianismo existe. Y nos reunimos cada domingo en realidad y cada primer día de la semana en celebración de la resurrección. Sin resurrección estuviéramos sin esperanza y muertos en nuestro pecado. Sin resurrección no hubiera ningún motivo por qué reunirnos en esta mañana, ni por qué reunirnos en cualquier momento. Entonces todos nos reunimos porque Jesús resucitó. Y en celebración a esa resurrección, cada primer día de la semana los cristianos nos reunimos para celebrar nuestra fe, que no es una fe muerta, es una fe viva, como se acaba de cantar ahorita. Pero como Él vive, triunfaré mañana. En esta mañana quisiera predicar sobre la necesidad de la resurrección. Quizás muchos están hoy escuchando, pensando, ¿qué tan importante sería? Y si no hubiera resucitado, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Y qué tan importante es la resurrección? ¿Por qué se necesita la resurrección de Jesucristo? Y quiero que veamos, por favor, número 1 en sus notas, y quiero que veamos nuestra necesidad. Una de las cosas que podemos ver todos nosotros es que hay una necesidad que usted y que yo tenemos como seres humanos. Y esta necesidad es de lo más importante en cuanto a nuestra fe y el poder comprender la razón de por qué se necesitó la resurrección de Jesucristo.
Primero quiero que notemos que somos todos pecadores. La gran necesidad que tenemos es porque somos nosotros pecadores. No podemos salvarnos a nosotros mismos. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo sé que muchos van a estar escuchando este mensaje y van a estar escuchando lo que estoy diciendo ahorita, pero a la misma vez tienen que reconocer que aunque sean buenas personas, aunque se dediquen a algo decente, aunque vayan a una iglesia, aunque hayan mantenido en sus vidas cierto ritual religioso o quizás cierto conocimiento de la Biblia, aunque conozcas coritos bíblicos, aunque conozcas ciertas referencias de la Biblia, eso no es suficiente para llevarte al cielo. Eso no quiere decir que usted no merece el infierno. La Biblia nos describe por lo menos de 3 formas en Romanos 3:10. La Biblia nos dice que no hay nadie que es justo, no hay nadie quien es justificado. Ante los ojos de Dios, nadie, la Biblia nos dice, es inocente. Y eso es muy importante que notemos, porque una cosa es compararnos seres humanos con otros seres humanos, pero la comparación nunca debe de ser entre 2 seres humanos. Romanos capítulo 3 nos dice cómo es que Dios ve al ser humano. Y cuando Él ve al ser humano, por más bueno que el ser humano se crea, la Biblia nos dice que no hay justo, no hay ni aun uno, no hay nadie que es inocente, justificado ante los ojos de Dios. La Biblia nos dice también que no hay quien entiende, no hay quien busque a Dios. Pero una de las cosas que aquí la Biblia nos dice es que todos se desviaron y se hicieron inútiles, y nos dice, no hay nadie quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo bueno de lo que se está refiriendo a Dios aquí es lo bueno que atribuye hacia la salvación. Y la Biblia nos dice claramente que no hay nadie que puede hacer lo bueno para contribuir hacia esa justificación o esa salvación. Y cuando Dios ve al ser humano dice, todos son culpables. Todos aquí, todos los que se han ido le han dado las espaldas a Dios, todos se han hecho inútiles, todos no saben hacer lo bueno, no hay ni siquiera uno que sabe hacer lo bueno. Y la razón que la Biblia nos dice que no hay nadie inocente, y la razón que la Biblia nos dice que no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, es porque la Biblia dice que somos todos pecadores. Nuestro perfil ante Dios es que nosotros somos seres humanos pecadores. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí la Biblia también nos declara 2 diferentes verdades. La primera es que todos hemos pecado. La segunda verdad es el resultado de ese pecado. La Biblia nos dice todos hemos pecado, y porque todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si un ser humano muere en el estado de separación, porque vean otra vez ahí en su pantalla, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituir es esa separación que existe. Entonces, si estamos separados y una persona muere de esta forma, entonces no habrá esperanza para él, porque lo que lo separa es su pecado. Ese solamente toma un solo pecado para hacernos pecadores. Y además, por si acaso usted no sabía, hemos cometido más que uno en nuestras vidas. Todos somos pecadores, todos merecemos el infierno, todos estamos separados de Dios. Incluso la Biblia no solo nos describe como personas que no somos inocentes, y no solo nos describe como personas que no somos capaces de hacer lo bueno, la Biblia nos describe como personas pecadoras, y la Biblia nos describe como personas separadas de Dios. Pero hay otra forma en cómo la Biblia también nos describe para poder comprender qué tipo de pecadores somos. Y noten en sus notas o aquí en la pantalla
Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, la Biblia nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La Biblia entonces nos dice que una persona sin Cristo es una persona muerta, sin vida eterna. La mejor vida para los incrédulos es la vida que viven aquí, y aún esta vida para muchos de ellos es visto como algo terrible, como un infierno en esta tierra. Pero les digo, eso no es el infierno es lo que viene para aquellos que mueren en el estado separado, en el estado de ser injustificados, de no ser justos ante los ojos de Dios. Si alguien muere destituidos de la gloria de Dios, si alguien muere en su estado de mortalidad espiritual, pues entonces vamos a ver que el único resultado aquí para tales personas es el infierno. La Biblia nos describe que nosotros somos pecadores necesitados de un Salvador. Pero quiero que veamos también, segundo, por favor, nuestro pecado tiene un precio. Y eso es algo bien importante, porque si vamos a llegar a reconocer por qué es tan necesaria la resurrección, tenemos que reconocer entonces la gran deuda que nosotros tenemos. En nuestros tiempos se está acarreando mucha deuda. Entiendo que hay muchos que me están escuchando que no han tenido salario desde que esta cuarentena comenzó. Y tenlo por seguro que estamos orando. Tenlo por seguro para los hermanos de nuestra iglesia que nos están viendo. Estoy orando por ustedes. Yo sé la carga que muchos cargan ahorita de no tener salario, no tener la certidumbre de qué es lo que va a pasar. Y muchos en estos tiempos van a acarrear deuda para ellos. Ahorita los bancos van a estar muy felices con esta crisis. Y van a acarrear deudas por cosas que tienen que comprar, pero hay una deuda muy grande que usted y yo no podemos pagar, y es la deuda de nuestro pecado. La Biblia dice en Romanos 5:12, quiero que noten conmigo por favor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia nos dice que este hecho de ser pecador se ha cruzado de hombre a hombre, pero la Biblia nos está diciendo la muerte también se pasó de hombre a hombre, porque todos somos pecadores. Esta muerte a la que la Biblia se refiere no es la muerte física, es una muerte espiritual, una muerte eterna. La Biblia lo dice de esta forma en Romanos 6:23. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, la palabra dádiva significa regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23 nos está dando dos alternativas eternas. Tenemos presentadas la vida eterna y tenemos la muerte eterna. La muerte eterna es la que nosotros debemos por nuestro pecado. Mire, si me está escuchando en este momento, usted no debe a Dios penitencias, ni ir a la iglesia y limpiarla, y no le puede pagar, jamás le pudiera pagar a Dios intentando de ser buena persona. Nuestra deuda es muy grande. La Biblia ya nos dice lo que nosotros debemos. Imagínense a cada uno que me está viendo que yo le debiera a usted unos 10,000 pesos, y llegar a su casa y le barriera su porche y le dijera: ya quedamos a mano. Estoy seguro que muchos de ustedes salieron y dijeron: no, tú me debes 10,000 pesos. Pues sí, pero yo te lo pagué con esta barrida. No, pero tú me debes 10,000 pesos. Pues sí, pero yo acabo de barrer y eso es lo que yo hice para pagar mi deuda. Y no, pero me debes 10,000 pesos. Ahora imagínense, ya la Biblia nos dice cuál es nuestra deuda con Dios. Nosotros, para poder pagar nuestro pecado, tendríamos que ir al infierno y morir eternamente, porque esa es la paga de nuestro pecado. Nosotros debemos el infierno. Hemos ofendido a Dios. Hemos nosotros agraviado a Dios por nuestro pecado y estamos endeudados con Dios eternamente. Y la Biblia nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Qué triste es
que en nuestra temporada de hoy comenzamos a ver que muchos caminan en sus rodillas, muchos hacen penitencias, prenden velas, hacen rezos, hacen grandes sacrificios a lo que la Iglesia Católica llama penitencia. La penitencia ha sido inventada por la Iglesia para decirle a la gente que si solamente se sacrifica a sí mismo, le está ayudando a Dios a pagar esta deuda. Y mis queridos hermanos y personas que nos estén viendo, la Biblia ya nos dice lo que nosotros debemos por nuestro pecado. Y no es caminar en nuestras rodillas, no es venir a la Iglesia Bautista de Hermosillo, no es el hacer obras para tratar de ganar la salvación. La Biblia nos dice que nuestra deuda es la muerte eterna, la muerte en el infierno. Ahora quiero que piense conmigo por qué estoy haciendo mucho hincapié en lo que nosotros somos como pecadores. Y quiero que vean aquí en su pantalla y vean esto: hasta que no ves tu pecado, no podrás ver tu Salvador. Y tienes que estar listo para comprender que hasta que no te ves como Dios te ves, nunca vas a tener la necesidad de ir a Cristo para que te salve. Le estoy hablando a muchos que se creen buenos y se creen suficientes buenos para entrar al cielo. Y se comparan con lo más vil del mundo y se comparan con lo peor que existe en esta tierra. Y dicen, pues bueno, yo no soy como aquel y yo no soy como aquel que está en la cárcel. Y se autojustifican, se sienten bien ellos mismos porque se están comparando con otros, hermanos. Pero la Biblia nos dice que la comparación otra vez no es entre dos seres humanos, es qué es lo que Dios dice acerca de mí. Y si me está escuchando, hasta que no ves tu vida, tu persona, como Dios la ve, nunca tendrás una necesidad de ir a Cristo para que te salve. Mientras que te crees suficiente bueno, no necesitas a Cristo. Pero cuando te ves de la forma que Dios te ve, no hay nada más que correr a Dios y pedirle a Él que te perdone y que te salve, porque te darás cuenta que no hay ni una otra posibilidad de ir al cielo excepto por medio de Jesucristo. Es muy importante de ver que hasta que no ves tu pecado, no podrás ver tu Salvador. Quiero que vean también eso en sus pantallas ahí. Hasta que no veas la condición verdadera tuya, nunca verás tu necesidad de un Salvador. Tienes que ver la necesidad que tienes ahorita. Si algo va a marcar la historia de la humanidad con este coronavirus, y estaba viendo cosas que ateos estaban poniendo y que con el coronavirus se darán cuenta que el mundo no necesita más iglesias, sino más hospitales. Les digo, para los 500 y algo, no me acuerdo cuál es la cifra que acabo de leer, que han muerto, hoy muchos que se han muerto, se van a dar cuenta de la verdad reinversa. Ese mundo no necesita más hospitales, necesita a Cristo. Los hospitales nomás pueden dar sanidad al cuerpo, pero solo Cristo puede salvar el alma. Ya les digo algo que tenemos todos en común, creas en Dios o no, todos vamos a morir un día. Y el cristiano tiene su fe en lo que la palabra de Dios diga. Si alguien que me está escuchando no cree en la resurrección, todo eso es una burla. Te darás cuenta un día cuando mueras, porque vas a morir. La realidad de tu necesidad de Cristo, pero va a ser muy tarde para entonces. Vean en su pantalla, por favor, mientras que te veas suficiente bueno, nunca podrás probar lo bueno que es el Señor Jesucristo. Mientras que te creas y te veas bueno, no necesitas a Cristo. Y por lo cual, si no necesitas a Cristo, Cristo no se va a venir a meter en tu vida. Y vivirás una vida sin haber conocido a Cristo como tu Salvador personal. Tenemos que reconocer esta mañana que necesitamos la resurrección de Jesucristo por nuestra necesidad, por lo que nosotros somos. Pero quiero que veamos segundo, por favor. Quiero que vean el precio entonces de este pecado. El precio, se pagó.
Gracias a Dios que vemos que somos pecadores y gracias a Dios vemos que hay una necesidad, hay una deuda, pero también vemos, segundo, que ese precio que usted y yo debemos ya se pagó. Ahora quiero que vean cómo se pagó y en qué estilo se pagó. Y quiero que abran sus Biblias y vayan conmigo a Mateo 27, por favor. Mateo 27. Y quiero que comencemos en el versículo 25. Y quiero que todas las familias, todos los que están viendo, para muchos cristianos que toman por demás este día y toman por demás su salvación y viven siempre en la carne y no viven para Dios. Quiero que lean por favor Mateo 27. Y dice la Biblia en Mateo 27, versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cada vez que Jesús se dejó ser azotado, lo hizo por amor a nosotros. E incluso sigamos 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, les escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaron la caña y golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es rey, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Noten, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Quiero que veamos, ojalá haya estado leyendo y haya visto la palabra con sus propios ojos. Quiero que nomás me escuchen. Lo único que Jesús tenía que hacer era morir en la cruz y derramar su sangre. Todo lo que hemos leído,
Todo lo que hemos leído era el intento del diablo de tentarlo para que no fuera a la cruz. Cuando le escupieron, eso no fue necesario. Cuando lo golpearon, no fue necesario. Cuando le arrancaron su barba, eso no fue necesario. Cuando en el Viejo Testamento usted ha visto que agarran a un cordero, lo golpean, lo latigan, le arrancan la lana y luego lo matan. No, el cordero nomás tenía que ser degollado. Todo lo que hemos visto era el intento superior del diablo para ver si por si acaso podía convencer a Jesús a que perdiera paciencia para no colgar en la cruz por usted y por mí. Todo lo que hemos leído fue por amor a usted y por mí, porque nada de eso fue necesario para pagar nuestro pecado. Lo único que Él tenía que hacer es caminar y morir en la cruz, y era todo, hubiera pagado nuestro pecado. Todos los golpes, la humillación, el escarnecimiento, todo eso fue el mejor intento del diablo para ver si Jesús se enojaba, se hacía para atrás, a ver si Jesús tronaba los dedos y descendían los ángeles del cielo a matar a todo mundo ahí, y entonces usted y yo nos hubiéramos quedado en nuestro pecado. Eso es muy importante que reconozcamos. Hay un precio que se pagó por la penalidad de nuestro pecado, y compréndalo. Cuando usted quiera vivir en pecado y quiera menospreciar las cosas de Dios, cuando quieres menospreciar la asamblea, la iglesia, cuando quieres vivir públicamente negando a Cristo, recuerde el amor que se demostró por usted y por mí. Vean en sus notas, por favor. Para muchos, la muerte de Cristo es algo que los hace sentir bien, cuando Cristo quiere que cause que vivamos bien. ¿Sí comprenden la diferencia? Muchos hoy van a ver la crucifixión como que algo, ay, qué lindo, qué bueno, pero no es algo que les está causando que vivan para Cristo. Y Dios hoy no quiere nomás morir en la cruz para que te sientas bien. Él murió en la cruz para darte una vida que vivir. Y tenemos que reconocer entonces en este momento que hay un precio que se pagó, hermanos. Y vean por favor en sus notas, solo su sangre puede redimir. Tenemos que comprender que lo que perdona nuestros pecados, los que lava nuestros pecados, es la sangre de Cristo que fue derramada. En Romanos 5 versículo 9 quiero que vean, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Vean allá en Efesios 1 versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Noten Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Les digo, es en su sangre en donde nosotros encontramos perdón. Es ahí donde nosotros podemos ser lavados de nuestra culpa, de nuestro pecado. Es lo que nos hace posible que ya no estemos separados de Dios, la sangre de Jesucristo. Solo la sangre puede redimir, no agua bendita, no rezos a santos, no María, Madre de Jesús. Solo la sangre de Cristo puede perdonar pecados. No hay ningún hombre en esta tierra que puede otorgarte perdón. No hay ningún sacerdote, ningún padre, ningún pastor, ningún reverendo puede otorgar perdón de pecados. Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Es lo único que puede darnos a nosotros perdón. Pero quiero que también veamos segundo, por favor. Solo por su gracia se ofrece. Si vamos a querer este perdón de pecados, yo sé que va a sonar fácil, pero quizás es fácil para el pecador que recibe el regalo, que fácil para aquel quien pagó el precio de nuestro pecado. Solo su gracia se ofrece, hermanos. Dios no quiere y no necesita nuestra ayuda para salvarnos. Dios no necesita que yo le eche la mano. La muerte de Cristo
lo hizo y es suficiente para poder darnos salvación a nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 8, la Biblia nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para muchos que yo les he preguntado sobre si es que van a ir al cielo cuando muera, muchas veces me dicen: sí, yo estoy seguro que voy a ir al cielo. Y yo les pregunto: ¿y cómo sabes esto? Van a decir algo como: pues es que voy a la iglesia, es que yo hago esto y yo hago lo otro y me porto bien. Y la Biblia dice que si hemos recibido la salvación, es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Yo estoy seguro que voy a ir al cielo, no por algo que he hecho. Yo merezco el infierno. No es por lo bueno que soy, es por lo bueno que Él es, porque solamente Dios puede salvar. En Gálatas 2:21 la Biblia nos dice: no desecho la gracia de Dios, pues si la fe o si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús. Noten que el creer que la ley, las obras de la ley pueden justificarme, eso es rechazar la gracia de Cristo. Gracia significa es algo dado que no merecemos. Y Dios está en el cielo y te está diciendo: o la recibes como regalo o no la puedes recibir. O yo soy suficiente para salvarte o no lo soy. No es Dios y la iglesia, es solamente Jesucristo. No es Jesucristo y luego de ahí tú tienes que portarte bien para mantenerte salvo. O Él es la única forma o no hay otra forma. Porque por eso Pablo dijo: yo no desecho la gracia de Dios, porque si la salvación se encontrara por la ley, entonces por demás murió Jesús. Imagínense, ¿ustedes piensan que Jesús hubiera soportado todo lo que acabamos de leer en Mateo 27 si usted solamente se podría portar bien e ir al cielo? ¿No sería por demás que Él hubiera muerto en la cruz si usted y yo pudiéramos salvarnos por otro medio que no fuera Jesucristo? La razón que Él aguantó lo que aguantó es porque Él es el único camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Es lo único, lo que lo mantuvo colgado en la cruz. Es porque es el único medio por medio del cual nosotros podemos recibir la salvación. En Romanos 11, versículo 6, la Biblia nos dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Déjase los pongo muy sencillo, muy bien, para que no se mortifiquen. Si yo les digo: ven a mi casa y te voy a regalar 1,000 pesos, usted llega a mi casa y te digo: primero pinta mi casa y luego te voy a regalar 1,000 pesos, usted por automático ya sabe, eso ya no es un regalo, eso ya es salario por algo que tienes que hacer. Y la Biblia nos dice entonces: si la salvación es por gracia, ya no puede ser por obras, sino la gracia ya deja de ser gracia. Y les estoy diciendo: ¿en qué confías hoy para ir al cielo? Si Jesucristo te preguntara en este momento: ¿por qué debo de dejarte entrar al cielo?, ¿cuál fuera tu respuesta? ¿Sería algo que tú hiciste o estaría basado todo en lo que Él hizo? ¿Estaría basado por cómo te comportas o por lo que has hecho? ¿O está basado en que Él es el único que te ha salvado? ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Entonces todos tenemos una necesidad, somos pecadores, estamos endeudados. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Quiero que veamos tercero para terminar. Y quiero que veamos la victoria se demostró. No nomás colgó en la cruz, hermanos, pero hemos leído ahí, y vayan conmigo a Mateo 28, versículo 1, en nuestro contexto. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra
y se sentó sobre ella. Este evento de que tembló la tierra no sucedió al instante que llegaron las mujeres. La Biblia nos dice en Juan capítulo 20 que primero fue María Magdalena y ella ya había visto la tumba vacía. Luego ella regresó y regresó con las demás damas. La forma que está escrito aquí Mateo 28, eso es como un paréntesis dentro de esta historia. Nos está diciendo, el primer día de la semana van las damas y nos está diciendo lo que sucedió. Sin embargo, el tiempo en el lenguaje griego es un tiempo pasado, lo que acabamos de leer, y hubo un gran terremoto. No es como que sucedió al frente de los ojos de las mujeres. O sea, no es como que ellas llegaron y vieron todo este fenómeno que está sucediendo, la resurrección. Incluso, quiero que vean conmigo, por favor, versículo 5 de nuestro contexto. El ángel les comienza a decir, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. Noten, no está aquí, pues ha resucitado. Si ellas hubieran sido testigas oculares de lo que acaba de pasar, sería por demás que el ángel les dijera eso. En otras palabras, no les tuvo que haber dicho, mira, no está, pues acababan de ver el fenómeno cuando se abrió la piedra. Pero lo que nos está diciendo la Biblia es, hubo un terremoto, resucitó Jesucristo. En un periodo en la noche, llegaron las mujeres, el ángel le tuvo que decir, no te preocupes, mira, no está ahí, Él ha resucitado como Él había dicho. Pero hermanos, la victoria de la resurrección, que es el punto de esto, es lo que nos finalizó el perdón de pecados. En otras palabras, si Jesucristo nunca hubiera resucitado de los muertos, usted y yo estuviéramos en graves problemas. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Noten que es la resurrección lo que hace toda la diferencia, y es por eso que en Hechos 4:33 la Biblia nos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. La Biblia nos dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Es el poder del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El poder del Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y es el poder de Dios para salvación. Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Entonces, ¿qué victoria se demostró por medio de la resurrección de Cristo? Nomás les doy aquí 4 áreas de victoria para usted y para mí. Primero, fue victoria para ser salvos. El hecho que Él resucitó, entonces nuestra fe no está muerta, nuestra fe no es vana, nuestra fe es una fe viva, es una fe victoriosa, ¿verdad? Todos los demás líderes religiosos se han quedado en la tumba, pero no Jesucristo. Quiero que veamos también segundo, no nomás es victoria para ser salvos como hemos visto, pero segundo, victoria para vivir, victoria para vivir. En Gálatas 2:20 la Biblia nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, la vida cristiana, vean en sus notas, la vida cristiana se vive en el poder de la resurrección, no en nuestro poder. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida cristiana verdadera no se vive en el poder del ser humano, se vive en el poder de la resurrección. Es por eso que muchos cristianos se les hace muy difícil
ser cristianos. ¿Por qué? Porque lo quieren vivir en su carne, quieren vivir en pecado y quieren sentir la victoria de Cristo. Eso es imposible, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Debemos de tener esa misma mentalidad de Pablo. Vean también en sus notas, el Evangelio no solo salva, pero también transforma. Hermanos que me están viendo, Dios no nos salvó para seguir siendo los mismos. Hay algo que siempre me da curiosidad, que gente viene a Cristo y sus vidas nunca cambian. Y la pregunta grande es, ¿qué evangelio creíste? ¿El evangelio que es el poder de Dios para salvación? ¿El evangelio el cual el poder de la resurrección agarró tu vida? ¿Dónde está tu victoria entonces? ¿Dónde está la diferencia en tu vida? ¿Cómo vives? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Es uno de aquel que ha cambiado o es uno que sigue igual? El poder del evangelio no solo salva, pero nos transforma, nos cambia. Y cuando hacemos lo malo, el testimonio de nuestra conciencia, el testimonio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas no nos deja estar felices, porque Él vive en nosotros. Sigan también en sus notas, por favor. Cada persona decide bajo qué poder vivir: la carne o el poder del evangelio. ¿En qué poder está viviendo hoy? ¿Qué tipo de esposa eres esta mañana? ¿Una de la cual disfruta y vive bajo el poder del evangelio, o una que vive bajo el poder de la carne? ¿Eres un hombre que demuestra la gracia de Dios a su familia, donde es obvio que caminas con Dios? ¿O eres un hombre que siempre estás lleno de ira? Nadie te puede hablar, todos te tienen miedo. ¿Eres un joven que vives para Dios, tienes buen testimonio? ¿O eres un joven que te daría pena si hoy viéramos lo que tienes en tu celular, en tu computadora? ¿Qué demostraría tu vida privada en cuanto al poder del evangelio? ¿Vives en el poder del evangelio o vives en el poder de tu carne? Solo estas cosas, las áreas secretas de nuestras vidas, solo Dios las conoce. Pero es muy importante que usted reflexione ahorita, porque es una cosa decir Cristo resucitó para mi victoria, y otra cosa es decir yo vivo en victoria. ¿En realidad vives en victoria o vives en derrota de tu pecado? Entonces vemos que hay una victoria para que usted y yo vivamos, pero hay otra victoria, quiero que veamos, y esa es victoria para vivir con ánimo. Eso fue de tremenda convicción para mí al contemplar que muchas veces yo soy culpable también de quejarme de la situación. Cuando entramos a lo que hoy estamos enfrentando, les confieso, habían cosas que me quejaba y que me afligían y que yo no sabía, pero tarde o temprano uno tiene que reconocer que aún el ánimo nuestro no viene nomás de sentimientos bonitos que salen cuando uno ve una película triste o algo así. Aún nuestro ánimo debe de venir del Señor Jesucristo, nuestro estado de ánimo. La Biblia dice en Hebreos 12, versículos 2 y 3, quiero que vean por favor. Hebreos 12, versículos 2 y 3 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Noten, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas veces no queremos tirar la toalla nosotros en la vida cristiana? Y la Biblia dice, considera aquel. Hermanos, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Cada vez que usted quiera decidir ir a aquella fiesta que no debe, cada vez que usted quiera decidir dejar las cosas de Dios, meterse en pecado, irse con aquellos amigos que sacan lo peor de ti, cada vez que quieres agarrar los asuntos en tus propias manos, cada vez que quieras hacer esto, considera aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y la razón que te digo eso es porque todos aquí debemos de vivir en un agradecimiento de lo que Él hizo por nosotros. Y eso debe de estar en nuestras mentes. Cristo no hizo tan grande sacrificio para que yo viviera en el poder de Luis Montaño o para que yo viviera en el pecado. Y por último, quiero que vean ahí, por favor, y noten cuarto, victoria para vivir con agradecimiento. Hay tantas cosas que hoy nos roban nuestro gozo, queremos quejarnos, yo soy culpable también. Pero Filipenses 1:27, la Biblia nos dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La Biblia nos dice que debemos de vivir dignos. Wow, hermanos, yo no sé usted, pero nomás al pensar en mi vida, yo sé que no vivo 100% digno de lo que Cristo hizo por mí. Entonces la Biblia nos dice, debemos de vivir dignos. Cuando veamos un día a Cristo cara a cara, ¿vamos a validar la muerte que Él hizo por nosotros? En otras formas, Él va a decir, no hombre, la salvación no la desperdiciaste, la pusiste a obra. O vamos a vivir indignamente, de una forma que Él va a estar, qué desperdicio, mi salvación no se puso a obra. La salvación, hermanos, es gratis. Nadie puede ganarse la salvación, somos pecadores, necesitamos un Salvador. Pero para todos los cristianos que ahora me están escuchando, contempla esto. ¿Estás viviendo en victoria hoy? ¿Te salvó Cristo para qué? ¿Cómo está tu vida hoy? En reflejo a la resurrección de Jesucristo. Si usted me está escuchando hoy y no estás 100% seguro de tu salvación, escúchenme, Cristo murió en la cruz para darte la salvación porque te la quiere dar, pero no te la puede dar al menos que reconozcas que la necesitas, al menos que reconozcas que Él es el único camino y la única forma que puedes ir al cielo. Dios no quiere y no necesita tu ayuda para llevarte al cielo. Su muerte en la cruz fue suficiente para perdonar tus pecados, y si le permites hoy, Él puede darte el perdón de pecados. Hoy te puede perdonar y limpiarte en la sangre de Él, y usted puede ser una persona nueva en este mismo instante. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor en este momento, bendice la predicación de tu palabra. Te pido que hables a cada corazón.